Hola gente, ¿cómo están? Yo espero que bien. Hoy van a tener más una clase, es una clase plus para que agreguen conocimiento y también agreguen unas cositas ahí en sus PDF. Es una clase bien importante, yo voy a tratar de hacer lo más breve posible. Entonces, anoten ahí las cosas que yo voy a hablar porque son re importantes y mucho de eso se pregunta en el examen. Crisis asmática nada más es que un empeoramento de los síntomas y de la función pulmonar. Bueno, gente, ¿cómo vamos a estudiar esa crisis asmática? Gente, acuérdense que vamos a estudiar con pico, flujo y la gasometría. ¿Por qué no espirometría? Porque ya es difícil hacer una espirometría basal cuando el paciente no está con la crisis. Imagine hacer una espirometría en la crisis. Entonces, puse acá porque justamente tengo que hablar de eso. No se hace espirometría en crisis asmática. Obviamente, no es contraindicación absoluta, es relativa, pero no se hace espirometría en la crisis por lo habitual. Y podemos hacer el pico flujo, que es la flautita ahí que yo hablé en otro momento. Eso sí, que nos va a dar en litros por minuto y ahí sí evaluamos el paciente. Bueno, gente, otra cosita que vamos a utilizar es la gasometría, o sea, los gases en sangre. Pero antes de hablar de la gasometría, quiero hablar de los signos y síntomas que los pacientes presentan. Sí, y quiero que ustedes graben eso, que es leve, moderada grave y grave. ¿Sí? Básicamente, entonces, vamos a hablar de una crisis asmática leve. El paciente tenemos que mirar, gente, sí, no necesita memorizar todo, pero principalmente sepan eso. Yo voy a les pasar los chips para que ustedes repasen sí o sí eso. Sepan, no todo el cuadro, sino que lo que yo voy a hablar acá. Bueno, ¿cómo está la disnea en el paciente que tiene una crisis asmática leve? Tiene disnea al caminar y puede recostarse. O sea, el paciente tiene una disnea leve, no es una disnea grave. Él habla del paciente, muy importante saber, ¿sí? Que el paciente habla párrafos. Porque si ustedes van a mirar, por ejemplo, en una moderada grave, el paciente solo va a hablar frases cortas o solamente palabras y después respira. Es así. Entonces, es muy importante que sepan eso. Que, por ejemplo, la disnea, el paciente puede caminar, en cambio, en la moderada, el paciente tiene disnea al hablar y también durante el reposo, y en la grave tiene una disnea muy intensa. Cuando pasamos al habla, el paciente, cuando tiene una crisis leve, puede hablar párrafos. Cuando es una crisis moderada, habla frases cortas o palabras, y cuando es muy grave, simplemente no habla, porque está todo el tiempo ahí intentando respirar. O se habla muy poco. Sibilâncias, muy importante. E aclaro uma cosita acá. Quando o paciente tem uma crise leve, tem sibilâncias presentes, muitas das vezes são localizadas, ou também pode afetar diretamente ambos pulmões ou solamente um pulmão. Quando o paciente tem uma crise asmática moderada, sigue com sibilâncias, pero afeta mais área pulmonar. E quando o paciente tem uma crise grave, diretamente o paciente vai ter silêncio auscultatório. ¿Por que tem silêncio auscultatório? Quero que vocês racionem, não somente memorizem. Imaginem, as sibilâncias se dão quando o bronco está estrechado e produz um fluxo turbulento. Quando o paciente tem uma crise leve, imaginem que é assim o brônquio, e aí depois, crise leve, diminuiu um pouco, sibilâncias. Moderada, diminuiu mais um pouco, sibilâncias. E quando é grave, é simplesmente o brônquio está quase totalmente cerrado, então você não passa nada de aire, não expira nada. Então, o que vai passar acá? O paciente tem silêncio auscultatório. Esse paciente, ojo, porque pode morrer em muito pouco tempo. Imaginem, se o brônquio está cerrado, não passa aire, não há oxigenação dos tejidos, então está hecho la mierda. Utilização da musculatura acessória. Se, quando é uma crise leve, não há, ou se há, é muito sutil. Quando é moderada, aí sim vão haver os tirajes intercostales, respiração. Pode haver respiração abdominal, pero generalmente é uma respiração que se dá em la grave. E em la grave, aí é o movimento paradórrico tóraco-abdominal. Quando o paciente expira, o abdômen empurra. Depois, nível de consciência, outra coisa muito importante, gente, ¿sí? Nível de consciência,
em uma crisis leve, obviamente não vai estar alterado, ¿sí? Moderada tampoco, pero en la grave sí va a estar alterado, porque falta oxigenación, entonces el paciente puede estar desorientado en tiempo y espacio. Frecuencia respiratória vai estar aumentada em la leve, em la moderada grave está entre 20 e 30 respirações por minuto, e em la grave, simplesmente que não há mais de 35, 40 respirações por minuto, então se queda entre 30, 35, por aí, gente. Sim, não vão dizer que queda 50 para o doutor, senão ele te vai dizer como vai respirar para ter 50 respirações por minuto. Isso não é. Outra cosita, frequência cardíaca. ¿Sí? Quando é na leve, não há taquicardia. Quando é moderada, sí há uma taquicardia. E quando é grave, há bradicardia. E isso suele entrar em los exámenes escritos, não em los orales. Então, quando temos uma crise asmática grave, ¿sí? Muito grave, temos que abrir o ojo porque vai haver bradicardia. ¿Sí? Suele entrar em los exámenes escritos esse choice. Pico flujo, agora sim é muito importante. Bueno, em la leve, o pico flujo vai estar maior a 70% do predicho. Em la moderada, menor de 70%, e em la grave, obviamente, menor de 50%. Menor de 70% é seguro. Pode estar menor a 50, menor a 40, menor a 30. Então, ojo, gente, o pico flujo acá muitas vezes nem se consiga ser no paciente que está com uma crise asmática muito, muito grave. Depois, ¿qué hay que saber más? La presión de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Sí? Y eso graven, por favor, graven, porque es muy importante y generalmente se pregunta en el examen. ¿Sí? Honorar le gusta mucho preguntar eso. ¿Cuál es la evolución de la gasometría en un paciente con crisis asmática? Si el paciente tiene una crisis leve, básicamente no va a haber alteraciones, ¿sí? en su gasometría. ¿Por qué? La presión arterial de oxígeno va a estar mayor a 80 milímetros de mercurio y la presión de dióxido de carbono va a estar mayor a 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué pasa eso en la leve? Gente, la leve, acuérdense que la frecuencia respiratoria está aumentada, está entre 22, 23 por minuto. Pero é muito sutil, ¿sí? É leve. Generalmente os pacientes não consultam, não vão na guarda por uma crise asmática leve. Generalmente chegam moderada grave ou muito grave. Então, gente, ojo acá, qual é a evolução de uma crise asmática em la gasometria? En el inicio, sí, en estadios leves, tenemos, obviamente, no está hipoxémico porque tiene más de 80 y tenemos una presión de dióxido de carbono mayor a 40, o sea, está en rangos normales. Pero cuando vamos a moderada grave, miren acá, tenemos una hipoxemia y tenemos una hipocapnia. ¿Por qué tenemos hipocapnia? Porque básicamente, imaginen, tenemos una hiperventilación. Si el paciente aumenta la frecuencia respiratoria y también va a aumentar la expansión, entonces tenemos una hiperventilación. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una frecuencia respiratoria aumentada, elimina más dióxido de carbono. Y eso va a hacer con que disminuya la presión de dióxido de carbono en la presión arterial de dióxido de carbono. Gente, ojo con eso. Imaginen, ¿sí? Si el paciente queda en una crisis asmática moderada por mucho tiempo, ¿qué va a pasar? El paciente va a evolucionar con fatiga diafragmática. ¿Y cómo va a presentar eso en la gasometría? Así, la presión de dióxido de carbono tenemos que mirar sí o sí, presión arterial de oxígeno también, sí o sí, pero la de dióxido de carbono, ¿qué va a pasar? En el inicio, en la leve, es normal. En la moderada está hay hipocapnia, y en la grave hay hipercapnia. ¿Por qué? Porque quando temos uma fatiga diafragmática, o diafragma não consegue mais fazer o ataque pneu, ou seja, fazer a ventilação adequada. Então, o que passa é, se há fatiga diafragmática, acumula mais dióxido de carbono no corpo e então é muito pior. Esse paciente que está com uma hipercapnia e hipoxemia provavelmente vai ter que ser entubado, ou seja, intubação orotraqueal. Então, ojo, gente, qual é a evolução? Acuérdense que la gasometría arterial tenemos que mirar dos parámetros específicos, que es la presión de oxígeno y presión de dióxido de carbono. La de dióxido de carbono, en primer momento, está normal, después disminuida y después está aumentada. O sea,
normal, hipocapnia y hipercapnia. Y eso suele pasar por cuenta de la fatiga diafragmática, que posiblemente ese paciente va a una intubación. La presión de oxígeno, acuérdense que cuanto más grave sea, menos oxigena los pulmones, menos hace la hematosis, entonces, obviamente, a gente vai diminuindo cada vez mais. Acuérdense de dióxido de carbono, porque isso o Honorar vai perguntar sí o sí. Acá puse outra tablita, que é basicamente a mesma coisa. ¿Sí? Está em português, pero não é difícil. Guardem esses dois pontos, que é a pressão arterial de oxígeno y presión de dióxido de carbono. Sí o sí hay que saber eso para el oral y tanto para la vida. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la crisis asmática? Tenemos que dar oxígeno, broncodilatadores y glucocorticoides sistémicos. Recuerden esos tres. Oxígeno, broncodilatadores y glucocorticoides. Oxígeno es para corregir la hipoxemia. Broncodilatadores para dilatar o bronquio, obviamente, e corticoide sistêmico para diminuir a inflamação. Então, aqui hasta agora, respirem, vuelvan. Eu tratei de resumir ao máximo, deixar o mais sencillo possível. Qualquer dúvida, me envie um mensajito aí. E agora vamos para o outro tema. Agarrem su resumen ahora de EPOC, ¿sí? Y yo quiero que ustedes vayan a la última parte ahí, donde hay el índice de Bode, o el índice de Bode X. Bueno, EPOC, como ya sabemos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí, que tenemos predominio enfisematoso o predominio a bronquitis crónica. Entonces, quiero que ustedes van a la última cosita ahí y vamos a agregar una cosa que no es que faltó, es que yo dejé justamente para hablar junto con crisis asmática, que ahí ustedes ya agregan y ya saben. Criterios de Anthony Jensen. Gente, esos criterios, Miguel le gusta preguntar, y Sosa también. ¿Qué son los criterios de Anthony Jensen? Los criterios de Anthony Jensen sirven para decir si el paciente va a ser internado y si va a hacer el tratamiento con antibiótico. O sea, determina el uso de antibiótico en exacerbaciones de EPOC y si el tratamiento va a ser ambulatorio o internado. ¿Cuáles son los criterios de Anthony Jensen? Sería el incremento de los síntomas, o sea, incremento de la disnea, del volumen del esputo y de la purulencia del esputo. Esos tres sí o sí hay que saber. Y bueno, gente, si el paciente, por ejemplo, solo tiene aumento del volumen de esputo, es leve cuando hay solo un criterio, es leve cuando hay dos criterios, es moderado, y cuando hay los tres criterios juntos, es severa. Entonces, ojo acá y presten atención. Criterios de Anthony Jensen es para utilización de antibiótico y para ver si internamos el paciente o no. Si el paciente tiene solamente un criterio, es leve, 2 moderado y 3 severo. Entonces, 2 y 3 son internados y el 1 se hace el tratamiento ambulatorial y no necesita de antibiótico. 1 y 2, severo y moderado, hospitalizado, antibiótico. El 3, que es leve, no va antibiótico y hace el tratamiento ambulatorial. Hay que sí o sí saber, gente, ¿sí? Porque eso se pregunta en el oral y bastante. Y el pronóstico del EPOC. En el oral preguntó mucho. Bueno, el pronóstico del EPOC generalmente se utilizaba solamente el VEF1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Pero algunos años atrás, incrementaron algunas otras cositas que hacen con que el pronóstico sea más fidedigno, no solamente por el volumen expiratorio forzado, sino que con algunos otros criterios. El índice de Bode es una sigla que está en inglés, porque el B es del IMC, Body Index, el O es de Obstruction, el D es de Dyspnea, y el E es de ejercicio, o sea, el X es de exacerbaciones, y acá el E es ejercicio, o sea, el test de la marcha. Bueno, si ustedes memorizan así como yo hablé, si ustedes anotan cada letrita, queda más fácil de memorizar. Esa puntuación, ¿sí?, de Bode, o sea, IMC, como yo dije, el O es de obstrucción, que es volumen expiratorio forzado, el D de disnea, disnea MMRC,
Y el E de ejercicio es el test de marcha de 6 minutos. Básicamente, no necesitan memorizar todos los datos, ¿sí? Todos los datos no necesitan. Por lo que yo me acuerdo, él solo preguntaba ahí qué era el índice de Bode, qué averiguaba, y qué era el índice de Bode X y qué averiguaba. Los datos acá, las puntuaciones, obviamente hay que saber que yo les voy a pasar, pero los datos, ¿sí? No fue preguntado, es raro que pregunte, porque es una cosa que generalmente tenemos en la mano ahí, en el celo, buscamos en Google y chao. Y generalmente hay en los hospitales un librito que hay sí el índice. Entonces, es tranqui, gente, muy, muy tranqui. Memoricen eso lo que yo hablé, que es el BOD, que es el IMC, uno, escala de Disney y el ejercicio, test de los 6 minutos. Sí o sí, gente. Bueno, el bode X, la única cosa que va a cambiar es que no va a ser ejercicio, sino que va a ser exacerbaciones, el número de exacerbaciones graves que el paciente tuvo. Eso que cambia de bode para bode X. ¿Y para qué sirve el índice de bode? Que sí, va a preguntar así. Generalmente pregunta, ¿qué es el índice de bode y para qué sirve? Bueno, el índice de bode sirve para el pronóstico y ¿qué es? Bueno, IMC, VEF1, D de disneia, MRC y E de exacerbación o E de ejercicio. Acuérdense eso. ¿Cuál es la escala? Si la puntuación, anoten eso porque no está escrito, creo que no puse, no puse. ¿Cuál es la puntuación? Bueno, gente, puntuación de bode de 0 a 2 puntos, y anoten, de 0 a 2 puntos es leve. De 3 a 4 puntos es moderada. De 5 a 6 puntos es grave y de 7 a 10 puntos es muy, muy grave. O sea, obviamente, 7 a 10 puntos el paciente tiene una menor sobrevida de que leve, moderada y grave. Sí, gente, entonces 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Acuérdense eso, sí o sí va a preguntar. Y ahora tomen un agua, respiren, anoten ahí lo que yo hablé de índice de Bode y ahora vamos a bronquiectasias. Gente, bronquiectasia es muy, muy sencillo. Yo voy a fijar principalmente lo que hay que sí o sí saber y lo que hay que decir en el examen. Pregunta bronquiectasia, sí, pregunta, pero no frecuentemente. Óbvio que este año puede cambiar algunas cosas, pero no es tan frecuente que pregunta en el oral. En el escrito sí, yo vi preguntar bastante, pero en el oral no. Bueno, bronquiectasia es una dilatación anormal e irreversible de los bronquios, generalmente los bronquios proximales de mediano calibre. Entonces tenemos en la bronquiectasia una inflamación, hay destrucción de los componentes musculares y elásticos de la pared bronquial, o sea, todo ese músculo y el elástico se pierde y entonces queda así, queda una dilatación. Ese músculo que fue destruido es reemplazado por tejido fibroso y hay un deterioro del aclaramiento mucociliar, o sea, no consigue hacer, las cilias no hacen más el barrido normal que debería ser. Ahora creo que destrabó la cámara, sí, está todo aquí. Entonces, las bronquiectasias básicamente es vuelvo, por la dilatación anómala y irreversible de los bronquios proximales y que son de mediano calibre generalmente. Hay una inflamación, esa inflamación causa destrucción de los componentes musculares y elásticos de la pared, y esa destrucción hace como si fuera una cicatriz, o sea, cambia por tejido fibroso. Hay un deterioro del aclaramiento mucociliar, o sea, las cilias no hacen el barrido normal, y eso va a predisponer a infecciones, porque si el germen no es eliminado por las cilias, entonces queda ahí, coloniza, se replica, entonces causa la infección. ¿Cómo se clasifican las bronquiectasias? Generalmente se clasifican en tres: las cilíndricas o fusiformes, que es esas, son generalmente de paredes que son lisas; las varicosas y las quísticas. Las quísticas son las que generalmente dan más infecciones, porque hacen un quiste y en ese quiste se acumula líquido, material purulento. Entonces las bacterias, perdón, se acumulan secreciones y en esas secreciones las bacterias llegan y es como si fuera un banquete para ellos y empieza ahí a proliferarse. Entonces, ¿cuáles son las causas de bronquiectasias? Tenemos causas localizadas y difusas, o sea, van a causar bronquiectasias localizadas y
bronquiectasis difusas. Las localizadas serían las infecciones y las obstrucciones endobronquiales. Generalmente, acuérdense de influenza, sarampión y rubéola. Y en la obstrucción endobronquial, el cuerpo extraño y cáncer pulmonar, generalmente el cuerpo extraño en los niños. Bronquiectasis difusas, ¿sí? Pueden ser de origen pulmonar o extrapulmonar. Pulmonar, acuérdense de la inhalación de sustancias tóxicas y infección por bacterias necrotizantes. ¿Y cuáles serían esas bacterias? Sería el Staphylococcus y Klebsiella y tuberculosis. Y si son de origen extrapulmonar, aspergilosis, HIV, fibrosis quística, Sjögren, sarcoidosis, acuérdense que si no se acuerda más de ninguna causa, sarcoidosis sirve para todo, y déficit de alfa-1 antitripsina. Entonces, gente, bronquiectasias, causas, sí o sí hay que saber, ¿sí? Y acuérdense de las bacterias que causan infecciones necrotizantes, o sea, que pueden formar cavidades, que son aureus, Staphylo aureus, tuberculosis y Klebsiella pneumoniae. Anoten essas bactérias aí, aureus, Klebsiella e tuberculosis, porque sí o sí uno hará pregunta. Sí, pregunta de examen y ustedes van a ver en neumonía después que sí o sí es muy recontra mega importante. Bueno, ¿cuál es la clínica? La clínica característica es tos, que puede ser una tos productiva crónica o una broncorrea purulenta abundante, que generalmente va a estar entre 200 y 500 mililitros por día. Sí o sí, gente, acuérdense de la hemoptisis que puede causar, la disnea y el dolor pleurítico. Pero acuérdense que si hay estrellita es porque es importante. Acuérdense de la hemoptisis, sí o sí, gente, acuérdense de la hemoptisis porque el paciente puede venir a consultar por hemoptisis y tener una bronquiectasia. Al examen físico va a haber crepitantes pulmonares en la zona que está, si es difuso, ok, pero si es localizado va a haber crepitantes pulmonares en la zona bronquiectásica, roncos y sibilancias puede haber o no, y los dedos hipocráticos, si es grave y crónico. Acuérdense que los dedos hipocráticos se dan por una hipoxia tisular crónica, entonces se pierde la angulación que hay normalmente entre la uña y la piel. Y queda así, los dedos en palillo de tambor también pueden ser llamados dedos hipocráticos. ¿Cuál es el diagnóstico? Se hace por radiografía de tórax, se pide frente y perfil siempre, acuérdense de frente y perfil, el par radiográfico. Y acá vamos a tener las imágenes en raíl de tranvía o en anillo de sello. Gente, acuérdense eso, por favor. ¿Sí? Generalmente se entra en los escritos. En los escritos entra eso. Sí o sí hay que acordarse. TAC confirma nuestro diagnóstico y se puede hacer fibrobroncoscopía si queremos recolectar material purulento. Si el paciente tiene, por ejemplo, una tiene una bronquiectasia quística, y se puede hacer cultivo de esputo cuando hay expectoración. ¿Qué hacemos con cultivo de esputo? Si el paciente presenta, como por ejemplo, un síndrome febril o gripal, tenemos que pensar que ese paciente puede tener alguna complicación, alguna infección en esa bronquiectasia. Entonces, TAC, gente, acuérdense que confirmatorio es TAC. En la radiografía puede haber las imágenes en raíl de tranvía y anillo de sello. ¿Cómo se ven las bronquiectasias? De acuerdo a su tipo. Las cilíndricas o fusiformes se ven así, tal cual como se ve acá. Son, como yo dije, lisas. Las paredes son lisas. Las varicosas no son tan lisas, ¿sí? Son generalmente, hay una dilatación del bronquio y también hay una dilatación en el bronquio terminal. Y las quísticas tenemos una dilatación principalmente así. La dilatación quística generalmente acumula secreciones y eso es un banquete para las bacterias. Y ahí sí causa las infecciones. Mayor predisposición de infecciones. ¿Cuál es el tratamiento? Kinesioterapia. Toda la kinesioterapia se hace para expectorar, para que elimine esa secreción. Antibiótico terapia. Hemoptisis severa, si el paciente tiene, ahí tenemos que hacer embolización de la arteria bronquial. Por eso yo dije que ojo con la sintomatología, porque puede presentar hemoptisis. Oxígeno suplementar, obviamente, si satura menos de 92 o 90%, depende del paciente, y cirugía se hace
dependendo del paciente. Tenemos dos tipos, lobectomía o trasplante de pulmón. Lobectomía se saca un lóbulo o una porción y trasplante de pulmón se deja a los pacientes más severos. Oxigenen el cerebro, porfis, y ahí vamos a seguir que ya estamos terminando. El último punto que yo quería hablar es el tratamiento de las neoplasias pulmonares. Por ahí, la manera que yo hablé en la clase, quedó algunas dudas. Entonces, miren, como yo dije, sí, en la clase y como probablemente el docente va a hablar, generalmente a modo práctico, nosotros vamos a averiguar la afectación en el mediastino, o sea, con la letra N del TNM. Y generalmente ese N que va a decir si es quirúrgico o no. La neoplasia, el tratamiento de las neoplasias pulmonares. Vamos despacio, sí, vamos despacio que ya les voy a explicar todo eso. Generalmente, então, eu puse na classe esse quadrito, que provavelmente, que eu saquei, creio que foi de Bulsanich. E, gente, prestem bastante atenção. El 1A e 1B, 2A e 2B, se pode fazer cirurgia. Quais são os tipos de cirurgia? Segmentectomia, lobectomia e pneumonectomia. El 3A é avaliação personal. Se hace cirurgia com tratamento coadjuvante e se não se hace a cirurgia, solamente el tratamento coadjuvante. Perdão, el 3B e 4 generalmente não é mais que hacer, não é quirúrgico, então se hace quimioterapia ou radioterapia. Eu creio que quedaram muitas dúvidas, então eu vou aclarar todo isso. Bueno, como sabemos se é 1A ou 1B? A partir do TNM. ¿Sí? TN, fundamentalmente, el M, si ya hay metástasis, generalmente solo se hace tratamiento radioterapia y quimioterapia. No se hace, o solamente tratamiento paliativo, pero muchas de las veces, si hay metástasis, no se hace cirugía. ¿Cómo voy a explicar ese cuadrito acá que yo puse? Si el paciente tiene entonces 1A, 1B, 2A y 2B, va a cirugía. Eso fue lo que yo hablé y lo que está acá. Entonces vamos a mirar 1A, 1B, 2A, 2B, cirugía. Miren, cirugía, 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 cirugía. ¿Cierto? Miren, arriba en comparación al de abajo. 1A, 1B, 2A, 2B, cirugía, cirugía, cirugía. Bueno, 3 es evaluación personal. Si es un 3A, acá dice que se puede hacer resección o no resección, por eso que es evaluación personal. Generalmente eso no se pregunta. Si les aclaro porque surgieron unas dudas, yo entiendo que por ahí yo no pasé perfecto. Entonces, vamos a aclarar eso y listo. Entonces, 1A, 1B, 2A, 2B, cirugía. Se puede sí o sí. Acá cuando hay el más y el menos, se puede o no agregar quimioterapia o radioterapia. ¿Sí? Cuando hay más o menos, se puede agregar o no. Es la decisión del médico junto con el paciente. 1A, 1B, 2A, 2B es cirugía, resección. El 3, como ya hablamos, es evaluación pulmonar, si se hace o no la cirugía. Y el 3B, 3A y el 3B, gente, como ustedes pueden mirar acá, 3B ya está en otro color, azulcito. El 3B y el 4, que sería el 3C, no se hace la cirugía, se hace directamente quimioterapia o radioterapia, que sería la terapia sistémica, la quimioterapia. Entonces, gente, 1A, 1B, cirugía. 2A, 2B, cirugía. 3A, evaluación personal. 3B ya es irresecable, o sea, no hay como hacer cirugía, y el 4 o 3C también no hay como hacer, entonces solo se hace terapia sistémica. Espero que les aclaro eso. Obvio que el T1, T2A, T2B, T3, T4 es el tamaño del tumor y a dónde invade. N, el nódulo, y M, metástasis. Entonces hay que evaluar todo eso antes de pensar un tratamiento. Y gente, si va a preguntar, si pregunta tratamento de cáncer, puede preguntar. Entonces, ojo en eso. Sí, ojo en ese cuadrito acá, para que ustedes no queden solo memorizando, para que entiendan. Entonces, les pongo ese otro cuadrito. Eso es. Yo traté de aclarar algunas cositas. Sí, aclarar, facilitar algunas cosas. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, me envíen un mensajito, yo no tengo drama.
Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, me envíe un mensaje. Bueno, gente, nos vemos. Tengo una linda mañana, una linda tarde, una linda noche y hasta la próxima clase.